1, Leslie del grupo 2, Arianis del grupo 1, Mari del grupo 2, Giovanna del grupo 1, Beniamina del grupo 2, Andrea del grupo 1, Karen del grupo 2, Mari del grupo 1, Norelki del grupo 2, Diego Díaz del grupo 1, Giovanni no vino, así que no lo podemos marcar, Natalia del grupo 2, Diego Dugarte del grupo 1, Oriana del grupo 2, Andrea del grupo 1, Stephanie del grupo 2, María del grupo 1, Gabriela del grupo 2, Enimar del grupo 1, José del grupo 2, Rosnaili del grupo 1 y Vanessa del grupo 2. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir, primero, la patología que vamos a ver hoy es una patología bastante frecuente, muy frecuente. A mí me da risa porque yo me escucho a mí misma y al principio de cada clase digo que es una clase muy importante, porque en realidad todas son importantes. Ustedes se van a acordar de mí, de que le van a consultar muchísimas personas por cervical y por lumbar. Muchísimas. Eso es el pan nuestro de cada día. Es más, si yo pregunto aquí, ¿quién alguna vez en su vida nunca ha tenido o una cervicalia o una lumbalgia? ¿Hay alguien que nunca en su vida no haya tenido una lumbalgia o cervicalia? Argel, del grupo 1. No te preocupes. Doctora, ¿se puede pasar esa lista al WhatsApp para que todos estén de qué grupo están? No te preocupes porque yo voy a estar llamando por grupo. Así que vamos a saber, bueno, ya digo este del grupo 1 del grupo 2. Les digo porque yo voy a ir haciendo unas preguntas y esas dos personas deben responder. Quien dé la mejor respuesta le da un punto a su grupo. ¿Ok? Y al final, por supuesto, las respuestas acertadas, la que tenga el mejor punto es el equipo ganador. ¿Ok? Bien. Como les decía entonces, nosotros todos vamos a tener en algún momento pacientes que nos van a consultar por cervical y lumbalgia. Eso sí. Entonces, la lumbalgia cervical es lo que yo les daba en la clase de abordaje y lo que les explicaba en la clase de ayer, que nosotros tenemos que definir el patrón de esa lumbalgia, el patrón de esa cervicalia para poder hacer el abordaje diagnóstico. Si nosotros no tenemos en nuestra cabeza cuáles son los grupos etarios, las enfermedades más frecuentes de ese grupo etario, no vamos a tener ni idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos primero con Rosmaili del grupo 1 y Vanessa del grupo 2. Preparadas. Voy a buscar una imagen para compartir. Yo voy a poner mi cámara apagada para que corra mejor la presentación que voy a tener aquí. Entonces, Rosmay grupo 1 y Vanessa grupo 2 preparadas. Preparadas. Ok, tenemos.
Okay. Estoy intentando compartir. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? Rosnay y Vanessa, ¿están viendo la pantalla? Ok, perfecto. Entonces lo que van a hacer, escúchenme bien, van a grabarme un audio por WhatsApp cortito de 1 minuto, menos de 1 minuto, en donde describan las características más importantes y distintivas de la primera vértebra cervical, el atlas. ¿Ok? Van a, en 1 minuto, y lo van a hacer ahorita, mientras yo voy dando la instrucción a los segundos que vienen. Ese audio lo vamos a escuchar y vamos a ver cuál estuvo mejor de los dos. ¿Ok? Así que ya, tienen 5 minutitos para grabarlo. Luego vamos con Heinimar del grupo 1 y José del grupo 2. Heinimar y José, ¿están allí? ¿Ven la pantalla? Ok. José dice que sí. Heinimar, ok, perfecto. Van a hacer lo mismo, pero para el axis. Van a decirme las características distintivas que tiene el axis en un audio que me lo van a pasar personal, me lo van a pasar al grupo, perdón, de WhatsApp. Pero eso es rápido, ¿ok? No es que se van a tardar un montón de tiempo porque ya vamos a ir para allá para eso. Lo graban allí, de inmediato, ya ahorita, en este momento, y me lo pasan. Dátele 15 minutos para que pueda llegar rápido, ¿ok? Adelante. Y Edgar y Andrés, Edgar del grupo 1 y Andrés del grupo 2, me van a definir las características distintivas de las vértebras cervicales desde las 2 hasta las 7, igual en un audio. Vamos primero con esas 3. Espero que graben eso rapidito. Ah, ya llegó el audio de Vanessa. Es del axis, pero vamos primero con el del atlas. El atlas ya deberían haberme mandado. Esperemos que lleguen esos 3 audios para comenzar. Doctora, tras tanto, ¿podría decir quiénes son los participantes del grupo 1? Para que estén claros, que me andan preguntando por privado. ¿Qué te preguntaron? ¿Quiénes son los integrantes del grupo 1? O sea, que no están claros, los compañeros no saben. Ah, bueno, pero no importa, porque yo les voy a ir diciendo, cuando les voy nombrando, les voy mencionando quiénes son del grupo 1. Cada vez que cada uno vaya hablando, yo voy diciendo, no se preocupen.
Lo importante es que lo hagan bien por su grupo. Mira, por cierto, no se vale borrar audio. De aquí en adelante, quien elimine un audio, está eliminado ese participante. Le tiene un punto negativo a su equipo. ¿Ok? Ok, en imagen está, ok, está bien, no hay problema. Por eso es que le digo que no lo hagan tan pesado para que puedan correr más fácil. Entonces, vamos primero con el Atlas, Jenimar y José. Bueno, José. He borrado el audio varias veces porque se escucha su voz, disculpe. Ah, ok, ok. Pero ya saben, igual bajen el volumen de la computadora cuando vayan a grabar, ¿ok? Ok, bueno, Ronail y Vanessa ya mandaron su audio del Axis, pero me faltan, bueno, Jenimar dice que lo están viendo y José, ¿ya enviaste tu audio, José? Ok, Andrés ya envió su audio, que es de la pregunta 3, de las vértebras típicas. Faltan Edgar, a Ronail le toca Axis. No, Leslie, todavía no tenemos asignado nada. Bueno, damos unos minutitos más. Creo que lo vamos a tener que hacer escribiendo en el chat. Y cuando yo les diga envíenlo, lo envíen, para que lo envíen al mismo tiempo. ¿Ok? Damos un chance, un tiempo prudencial.
Ok, José, vamos a hacer algo. Lo vas a escribir en el chat de Google Meet y cuando yo te diga envíelo, lo envías. Ok, Enimar. Enimar y José tienen problemas para enviar su audio, entonces van a escribirlo por el chat de Google Meet y cuando yo les diga ya, lo envían. Así que empiecen a escribirlo. Recuérdense que es sobre el atlas, la primera vértebra cervical. Y Andrés, ya vaya dejando su audio o vaya escribiendo su pregunta y cuando avise ya le decimos que lo envíe. No lo vayas a enviar todavía a Andrés si lo vas a escribir. Doctora, ¿quién va a hacer el audio por el grupo? Ok, no pasa. Bien. Ah, perdón, entonces fue a Ronald y Vanessa el Atlas y Neymar y José el Axis. Así fue. Debe ser yo que tuve la confusión entonces. ¿Sí? Ok. Correcto. Bien, 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 bien. Entonces vamos con Ronald y Vanessa. Escuchar el audio de Ronald. Ronald es del grupo 1. ¿Ok? Y podemos ver que el atlas es una de las primeras vértebras que es súper importante y esta sostiene el cráneo a través del hueso occipital y también es importante el contacto con el occipital. Una de las situaciones importantes es que se puede articular con unas carillas que se articulan con las masas laterales del axis. Y esta es una articulación que es atípica, pero que tiene características comunes de las típicas, como por ejemplo agujero transverso, tiene una apófisis transversa, no tiene cuerpo, pero sí tiene un tubérculo anterior y sobre todo no tiene láminas, pero sí tiene película, que esto es lo que va a sostener la parte del arco posterior. Ok, vamos a escuchar el audio de... Déjame hacer unas anotaciones aquí. Ok, y ahora vamos a escuchar el de Vanessa. El atlas es la primera vértebra cervical y es la que va a sostener al cráneo a través del hueso occipital. Por la vista superior vamos a ver que hay articulaciones que están en contacto con el condilo. Y en la parte inferior van a haber unas carillas articulares que sirven para articularse con la parte superior de las masas laterales del axis de la segunda vértebra cervical, el axis. El atlas no va a tener cuerpo vertebral,
Y esto va a hacer que lo diferencie al resto de las vértebras cervicales que son típicas. Ok, bueno, yo diría que estuvo más completa la de Ronald, la explicación, porque explicó pues qué características que tienen que son típicas, que dijo que no tenía cuerpo vertebral, que tenía las masas articulares para superiores e inferiores. Sin embargo, hay algo que dijo que no era correcto, que tenía películas, y no hay películas. De hecho, aquí es la única parte donde no se forma el agujero de conjunción. No hay. Comentó también que tiene agujero de pecho, que son las vértebras y la vez está bien. En la a Vanessa le faltaron algunas cosas que dijo, pero no se equivocó en nada de lo que dijo, así que yo diría que los dos tienen un punto. ¿Ok? Igual, ninguna estuvo superior a la otra, ni ninguna estuvo inferior a la otra. O sea, a pesar de que el no tuvo un error. Así que en este vamos igual. Así que un punto para de ti. Entonces, uno, dos. Vamos a agregarle los puntitos. Bien. Ahora vamos con la segunda pregunta de Genimar y José, que ya tienen escritos sus características, entonces la pueden enviar en este momento. Con respecto al axis. Ok. Ok. Entonces vamos a leer lo que dice Genimar. Genimar dice, vamos a pasar aquí. Apófisis odontoides, que es esta, fíjense, el diente del axis, es únicamente exclusivo de ella. Y ella, vamos a ver qué dijo José, a ver si José aclara un poco este punto. Buenos días, doctora. Mi nombre es José Farías. Me tocó la parte del axis, la segunda vértebra. Y pues dentro de las características más relevantes sería su apófisis odontoide, lo cual es una apófisis única que se puede encontrar solamente en esta vértebra, pues que proporciona a su vez también una articulación principal con el atlas en la primera vértebra, y eso también ayuda al proceso, si se quiere decir, de anclaje o de posición del cráneo, para que se encuentre en una posición favorable en el momento de que se mantenga la base de la primera vértebra. ¿Sí? También es que la segunda vértebra cumple un proceso de transición. Si se dan cuenta, pues la primera vértebra tiene una característica única, la segunda empieza a tener una morfología característica. Claro, a partir de la tercera vértebra, si se quiere decir, cumple una morfología estándar con la apófisis espinosa y tal, pero en este caso, pues la segunda vértebra cumple como ese proceso de transición en su morfología. De eso, pues se puede hablar dentro de las características principales de la segunda vértebra. Ok, digamos que José no se equivocó en nada de lo que dijo, pero no describió bien a la segunda vértebra. Mejor lo describió Genimar, a pesar de que tuvo un error.
Así que este punto es para el grupo 1. ¿Okay? Bien, entonces vamos ahora con la tercera. La tercera es en las características de las vértebras típicas. Edgar y Andrés. Vamos a ver Edgar, primero, que es el grupo 1. Buenos días, aquí Chavarría, y bueno, de la tercera a la sexta vértebra cervical, tenemos que cada una de ellas presenta un cuerpo ancho y pequeño, y un agujero vertebral triangular. Posee apófisis espinosa bífidas, con su queso y suelen ser al posterior, apófisis transversa. Ajá. Andrés tiene su escritura, si la tiene. Es la vértebra apófisis y el agujero vertebral va a estar delimitado entonces por las láminas de las apófisis espinosas. Ok, yo creo que a los dos les faltó dar más detalle y ser un poquito más organizado. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos a la vértebra cervical típica. Ella tiene un cuerpo que es medio arriñonado, tiene unas características importantísimas que no la tiene ninguna otra parte de la columna vertebral, que es que tiene estas prominencias que emergen de las partes laterales del cuerpo vertebral, que son las apófisis fusiformes. Y esas apófisis fusiformes se unen, la suprayacente y la subyacente, y forman lo que son las articulaciones puncovertebrales, o también conocidas como articulaciones de Luschka. ¿Ok? Esas articulaciones, esas apófisis fusiformes que forman las articulaciones puncovertebrales o articulaciones de Luschka permiten dar una estabilidad al disco intervertebral que está ubicado en esta parte. Ese disco intervertebral, fíjense que esta es la parte posterior de la vértebra, aquí tenemos la parte anterior de la vértebra, y en la parte posterior nosotros lo único que vamos a poder palpar, digamos, es la apófisis espinosa, que la apófisis espinosa de C7 es la más prominente y nosotros la podemos palpar si la persona es delgada o de contextura atlética. En los obesos va a ser un poco difícil, pero en la mayoría de las personas la podemos palpar. Y así nosotros nos podemos ir ubicando acerca de cuál vértebra estamos hablando. Entonces, esta particularidad de esta vértebra, fíjense que es como si fuera una concherita. Y ahí está metidito el disco intervertebral. Eso quiere decir que el disco intervertebral tiene una estabilidad enorme. Enorme, 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 que no la tiene ninguna otra parte de la columna, porque en ninguna otra parte de la columna están estos agujeros, esta apófisis fusiforme a los lados. Otra característica es que ellas tienen todas el agujero transverso para la arteria vertebral, y esa es una característica que comparte hasta con C1, es decir, hasta con el atlas. Desde el atlas hasta C7, todas tienen agujero transverso para el paso de la arteria vertebral. Lo otro es que ellos tienen esta estructura que es digamos, la apófisis transversa. Esta apófisis transversa, toda es la que va a tener el agujero vertebral, va a tener al pedículo, que va a ser uno de los límites del agujero de conjunción. Vamos a tener también allí a las carillas articulares superiores e inferiores, y en la distribución como le habían dicho sus compañeros, del agujero para la médula espinal, que es el agujero vertebral, tiene una disposición triangular. La relación continente-contenido es favorable para la médula, es decir, que la médula ocupa más o menos un tercio de ese agujero vertebral.
Eso es importantísimo porque estamos hablando de ese segmento medular que es de extrema importancia y vitalidad para el ser humano. Estamos también cerca del bulbo, que está aproximadamente a nivel de C4, y si se nos, imagínense una hernia que provoque alteración a ese nivel, entonces nos dejaría parapléjicos a todos inmediatamente. Entonces, es difícil que nosotros tengamos una hernia que sea sintomática allí porque la estructura es favorable para que las raíces nerviosas y la médula estén protegidas. Entonces yo no le voy a dar punto a ninguno de los dos porque le faltaron bastantes características que definir. Así que allí 0 y 0. O sea, 0 puntos, ¿no? No hay que sacar un 0, 0, que estuvo incompleto. Ok. Bien. Entonces, por aquí preguntan, el agujero de conjunción empieza en C3, empieza en C2, de C2 a C3. Las primeras raíces van para la inervación de la cara, el cuero cabelludo, y de C4 para abajo vamos a tener compromiso que va a ser para los hombros y los miembros superiores. Ok, entonces atento a los demás, voy a seguir avanzando un poquito en esto. Ok, de las articulaciones que les comentaba, las articulaciones oncovertebrales era imperdonable que no las mencionaran aquí. Las articulaciones oncovertebrales, fíjense si la vemos en una proyección anterior-posterior, vamos a ver que están sellando al disco intervertebral por los lados. Y acuérdense que este límite aquí, justamente, este es el agujero de conjunción. ¿Sí? Ahí va a estar. Entonces, es súper importante que ese agujero de conjunción esté protegido. Y allí en la columna cervical está totalmente protegido. Primero porque la raíz nerviosa que sale por aquí es chiquitita. Segundo que tenemos este sello por el lado. Y ese sello por el lado es muy poco probable que el disco intervertebral se salga y ya vamos a ver por qué. Cuando vemos una vista lateral, ubíquense bien, esta es una visión lateral, tenemos a las articulaciones interapofisarias posteriores. Interapofisarias posteriores. ¿Saben que en anatomía cuando uno dice algo posterior es porque hay una anterior? Aquí no hay ninguna anterior, sino que fue un término que quedó mal acuñado. Bueno, si ustedes me dicen a mí interapofisaria, yo se les voy a entender lo que me están diciendo. Sin embargo, el término con el que lo van a conseguir más frecuentemente en los textos es interapofisaria posterior. Si nosotros nos vamos al detalle, aquí en la vista lateral vamos a ver a las apófisis espinosas que tienen una distribución oblicua. Eso hace que sea difícil que yo pueda meterme con una aguja por aquí, así yo produzca una flexión de la columna, va a ser difícil que lo hagan, difícil. Y bueno, y eso tiene sus razones porque, como ven, en relación continente-contenido, de cómo está la médula, cómo está la columna vertebral cervical en el cuello, ocupa más o menos 1/3 del cuello, es decir, que es una estructura súper vulnerable a traumatismos, a todo. En cambio, cuando lo comparamos con la columna lumbar tiene, digamos, como todos los factores favorecedores para que eso no pase. ¿Ok? Entonces, ahorita, Argel del grupo 1 y Leslie del grupo 2 van a ir escribiendo en el chat, pero no lo van a mandar todavía, las características del disco intervertebral en la columna cervical. Disco intervertebral en la columna cervical. Cuando yo les diga ya, lo van a lanzar. Mientras tanto, yo voy explicando algún detalle aquí. Reforzando, pues fíjense que aquí tenemos a la arteria vertebral. La arteria vertebral pasa por el agujero transverso. Ese agujero transverso es de mucha importancia porque si, por ejemplo, yo tengo una listesis es que una vértebra se ruede de un lado para otro. Si yo tengo esa listesis, esa arteria puede sufrir modificaciones, es decir, puede sufrir tortuosidades que pueden generar algún pequeño problemita puntual. Sin embargo, esa peculiaridad es solventada por lo que se llama el polígono de Willis, porque el polígono de Willis favorece que el individuo tenga la irrigación adecuada en todo momento. Es decir, que si el circuito posterior falla, el circuito anterior y medio lo favorecen para que se cubra la demanda que se requiere de oxígeno o de irrigación en ese momento. ¿Ok?
Y un detalle importante es este ligamento amarillo, que en la región cervical es el que está más reforzado, donde está más grueso y reforzado. ¿Ok? Ok. Entonces ya Argel y Leslie pueden enviar su escrito del disco intervertebral. Argel. Ok. Leslie dice, el disco intervertebral, vámonos aquí un poquito a ver el detalle del disco en esta lámina. El disco intervertebral de las vértebras cervicales está formado por el núcleo pulposo, que se dispone en la parte anterior, y el anillo fibroso que está alrededor y está reforzado en la parte posterior. Esa es la característica más importante del disco intervertebral. Fíjense, el disco intervertebral en la columna cervical, en toda la columna, el disco intervertebral está formado por anillo pulposo, por núcleo pulposo y por anillo fibroso. El núcleo pulposo generalmente está en el centro y alrededor de todo ese núcleo pulposo está un anillo fibroso. Es lo que mantiene reforzado ese núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo lo que tiene es una función de amortiguación, absorbe carga para que no tengamos un impacto fuerte en la columna y no se nos dañe. Entonces, como dice Leslie, justamente el núcleo pulposo en la columna vertebral cervical está dispuesto hacia la parte anterior. Y justamente en la parte posterior hay un reforzamiento importante de ese anillo fibroso. Entonces, es otro factor más para proteger a la médula espinal y al disco y a la raíz nerviosa que está saliendo por aquí, por este agujero de conjunción. Aquí, ¿ven? Porque si yo tengo este disco para acá adelante y esto está súper reforzado atrás, es poco probable que eso se me vaya a salir para acá. Entonces está muy bien. Ariel dice, el disco intervertebral tiene un núcleo pulposo y está revestido de un anillo fibroso. El núcleo pulposo está más hacia la parte anterior y el anillo fibroso está más reforzado en la parte posterior. Entonces tanto Leslie como Ariel le dieron un punto a su equipo. Un punto y un punto. Muy bien. Excelente. Ahora, Ariadnis y Mari van a ir escribiendo en el chat rapidito los límites del agujero de conjunción. El agujero de conjunción. Tranquilo, Giovanni, no te preocupes. Ya te anoté la asistencia, no te preocupes. Ok, esperamos que Ariadne del grupo 1 y Mari del grupo 2 escriban los límites del agujero de conjunción. Ok, envíenlo ya a Yanis y Mari.
Karen está enviando por... Ariane envía el mensaje. Ariane no está. ¿Se salió? Sí, está invitada, digamos. Ah, porque se le voy a conectar aquí. Aquí veo a Ariane Cordero. Ok. Y parte de los cuerpos vertebrales. En su parte por delante el disco intervertebral y un poquito de los cuerpos vertebrales, un poquito. Por la parte posterior está la articulación interapofisaria. Por la parte de arriba está el pedículo, que es esta estructura que ven aquí. Por la parte de abajo está el otro pedículo de la vértebra que está abajo. Y lo que dice Ariadne es cierto, que a veces el disco intervertebral se degenera y forma un osteofitos que pueden ir hasta el agujero, pero no era lo que yo estaba preguntando. Así que la respuesta que estuvo más certera, precisa, fue la de Mari, por lo cual Mari le da a su equipo 2 un punto. Y Ariadne le da a su equipo, vamos a ponerle la mitad del punto. Ok, bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco, fíjense esta imagen corresponde al plexo braquial. Parece algo tontísimo, pero es importante que ustedes precisen bien el plexo braquial. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cada vez que veamos la columna cervical, vamos a tener que tener inherencia con la columna, con el hombro, que es el miembro que está en parte del miembro superior. De modo que cuando una persona consulta por dolor en el miembro superior, cualquiera de los dos, siempre debemos considerar que el problema también puede ser cervical. ¿Cómo vamos a saberlo? Porque los nervios están distribuidos de una manera tal que favorece a que alguna parte del cuerpo tenga un compromiso o una sensibilidad que va a estar otorgada por una raíz nerviosa y también una parte motora que también va a estar otorgada por una raíz nerviosa. Por ejemplo, en la parte del miembro superior, voy a dejar de compartir para yo poner mi pantalla y que ustedes se fijen en lo que yo les voy a mostrar. Para que se les haga fácil, porque necesito que eso lo internalicen y lo dejen en su cabeza así bien fijado. Vamos a ver. Fíjense en mi video. ¿Me ven? Sí. Ok. Bien. Esta parte de aquí, del hombro, esta parte le corresponde a C4. Luego viene desde aquí, fíjense, tengo la mano en posición anatómica, desde aquí hasta el codo S5, por fuera, por la parte lateral. Imagínense la mitad, por fuera. Luego viene desde la mitad del hombro
hasta estos dos dedos, por delante y por detrás, C6. Luego el dedo del medio, que no le estoy haciendo ninguna grosería, pero es un dedo bastante fácil de acordarse, por delante y por detrás es C7. Luego viene C8, que son estos dos últimos dedos, estos dos, hasta aquí, hasta la mitad del antebrazo. Luego de la mitad del antebrazo a la mitad del brazo viene, les dije que este era C7, luego viene C8, hasta la mitad del antebrazo, de la mitad del antebrazo a la mitad del brazo es D1, y ahí vienen D2, D3, D4, hasta que van bajando. Más o menos como a nivel del ombligo viene siendo como T10 por allí, más o menos. Entonces, así, esos dermatomas, si nosotros lo fijamos, podemos saber, cuando el paciente nos habla, hacia qué se está refiriendo. Vamos a suponer que el paciente me dice, no, es que se me duerme esta parte del brazo. Entonces, esta es la parte interna. Yo debo pensar entonces que la raíz afectada puede ser C8. Ahora, ustedes dirán, bueno, C8, pero dijimos que hay 7 vértebras cervicales. Es porque hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 raíces nerviosas, como pueden ver. Voy a volver a compartir la pantalla para que vean el plexo braquial nuevamente. Por supuesto que eso no es matemático, no es que es de aquí a aquí, de aquí a aquí, o sea, no es algo tan estricto. Pero más o menos ese patrón se cumple. Y ese patrón se cumple en una forma más o menos constante. Pero puede haber unas variaciones o unos detallitos que varíen entre un paciente y otro. Y eso, bueno, hay que tenerlo como consideración porque son variantes anatómicas que todos tenemos. Ok, sigo compartiendo entonces. Ok. Seguimos entonces. Bueno, aquí se los muestro, ¿ven? Que en algunos textos esa distribución varía un poquito, pero es más o menos como les dije. Internalicen así para que no lo olviden. Si de todas maneras usted ve a un paciente y ese paciente usted sospecha que tiene alguna alteración en el agujero de conjunción que le esté provocando una afectación de la raíz nerviosa, usted dirá, oye, yo me acuerdo que por ahí en clase me dijeron que eso provocaba, si daba alguna alteración en el dermatoma, a lo mejor eso correspondía con la raíz nerviosa. Entonces usted va y busca dermatomas del plexo braquial y allí se más o menos ubica cuál es la alteración. Aquí tenemos otra vez a ese agujero de conjunción, la raíz nerviosa, y entonces esto nos permite a nosotros entender por qué es tan difícil que una persona sea sintomática por una hernia discal cervical. Porque como hablamos, casi todos los factores están favorecedores para que no ocurra alguna alteración a ese nivel. Todo está protegido aquí. El ligamento que está longitudinal, que está por la parte posterior, está reforzado. El disco intervertebral tiene el núcleo pulposo hacia adelante, está reforzado el anillo posterior, tiene las articulaciones oncovertebrales. De paso, la raíz nerviosa tiene bastante espacio para moverse. De modo que casi todos los factores aquí en la columna cervical están bastante favorecedores para que la persona no tenga una hernia discal sintomática. A diferencia de la columna lumbar, que vamos a ver que es otra cosa. Ok. Luego entonces tenemos aquí los tipos de cervicalia. Y en los tipos de cervicalia los vamos a ver cuando veamos los tipos de alteraciones en la columna lumbar. Aquí quisiera que nos fuéramos primero a la parte radiológica para luego ir comparando con la parte radiológica de la columna lumbar. No les voy a preguntar de radiología en el debate porque sé que ese es un tema álgido para ustedes por ahora. Esta es una proyección antero-posterior. En esta proyección antero-posterior, ¿qué vamos a ver nosotros? Fíjense, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Tenemos aquí a los cuerpos vertebrales. ¿No se ve la presentación? Ya va. Ahora,
Ahora, María, ¿sí la ves? Igual la pasaré por el grupo, doctora. Pero sí la ven. Ah, Sí, ok. se ve. Ok, entonces vamos a tomar una fotito y la paso por el grupo para que la veas en el WhatsApp. Esa es una proyección antero posterior. En ese centro vamos a ver, ya la pasé a María por el grupo, ¿ok? La puedes ver por el WhatsApp. Esa es una proyección antero-posterior. En esa proyección antero-posterior vamos a ver a los cuerpos vertebrales en el centro y van a ver que los cuerpos vertebrales tienen a los lados como unas orejitas de gato. Esas orejitas de gato corresponden con las apófisis unciformes que van a formar a las articulaciones oncovertebrales. ¿Ok? Es la única proyección donde se ven, en la proyección antero-posterior. Vamos a ver que en el centro se ve como que si fuera un hocico o algo en la vértebra, porque si ven la carita del gato, más o menos es como el hocico, y tiene como dos huequitos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Eso corresponde a la espina, a la apófisis espinosa bífida. ¿Ok? Se ve clarito en el centro y eso nos indica que pues hay una alineación. Casi no vamos a ver más detalles, a menos que haya algo patológico, como por ejemplo que las arterias vertebrales estén calcificadas, etcétera, que a veces lo podemos ver. ¿Ok? Bien, luego pasamos, vamos a ver a la proyección lateral. En esta proyección lateral vamos a notar, lo primero, siguiendo al esquema que venimos trayendo ayer, de alineación, partes blandas, cartílago, densidad mineral ósea y extras, vamos a hablar primero de la alineación. Para que ustedes puedan determinar la alineación, ya te paso la foto, María, por el WhatsApp. Para poder determinar la alineación, es importante que esas líneas que están allí, la línea anaranjada y la línea verde, son las líneas vertebrales anterior y posterior. Trazar una línea imaginaria, y usted lo puede hacer mentalmente con el dedo, trazando esa línea y ver que todas las vértebras estén alineadas y que haya una lordosis. La lordosis es esa C invertida, esa C que vemos viéndose la parte posterior, la concavidad viéndose la parte posterior. Eso es lo normal. Esa es una radiografía lateral normal. ¿Qué vamos a ver en esta radiografía cervical? Lateral, vamos a ver los cuerpos vertebrales, todos los cuerpos vertebrales. Aquí podemos contar desde el arco posterior de la primera vértebra, que es el atlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y 7, perdón, aquí, y 7. Contamos, siempre empezamos a contar desde la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De la columna cervical, la más prominente es la C7. Esta pareciera que es la más prominente, pero esto ya está en la espalda y no lo vamos a tocar porque aquí hay un montón de masa muscular que no nos permite tocarla. Así que la que nosotros vamos a tocar más prominente va a ser esta, en la columna cervical. De que aquí está el cuello, en las partes blandas. Entonces, siempre contamos desde arriba para saber cuál es la vértebra correspondiente. Entonces, aquí hay 1, esta no tiene cuerpo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Vemos los discos intervertebrales, no los vamos a ver, sino que los vamos a describir como espacio intervertebral. Espacios intervertebrales. Vamos a tener a esta imagen radiolúcida, oblicua, que corresponde a las articulaciones interapofisales posteriores. ¿Ok? Vemos a las apófisis espinosas, que se ven muy bien. Luego pasamos a esta proyección, que es una proyección que a ustedes les da bastante dolor de cabeza, y es la proyección oblicua. Cuando nosotros vamos a pedir una proyección radiológica cervical, tenemos que pedir una proyección antero-posterior, tenemos que pedir una proyección lateral y tenemos que pedir una proyección oblicua, pero tenemos que ponerle plural, hay que pedirla oblicuas. ¿Y qué hago yo particularmente? Le pongo al técnico, entre paréntesis, derecha e izquierda, por si acaso le queda duda que son dos. ¿Por qué? Porque cuando yo pido una proyección oblicua, lo que quiero ver es, ¿alguien sabe qué es lo que quiero ver?
Los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción. Muy bien. Eso es lo que yo quiero ver, que son estos que se ven aquí. ¿Lo ven? Estos son los agujeros de conjunción. Ven que se ven súper bien, bellísimos. Y prácticamente eso es lo que yo estoy buscando ver en esa proyección oblicua. Debo pedir oblicua derecha para verlo del lado derecho, oblicua izquierda para verlo del lado izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando ustedes ven una proyección así, usted tiene que decir que esa es una proyección oblicua. ¿Ok? En la cervical, en la columna cervical. Y básicamente esa proyección es para ver eso. Ok, ahora nos vamos a ir con la columna vertebral lumbar antes de pasar a la parte patológica. Déjame buscar la lámina y estén preparados entonces afinando los nudillos, los restantes que faltan. Ok. Diego del grupo 1 y Natalia del grupo 2. Diego Díaz y Natalia del grupo 2 van a referirse a las características de las vértebras lumbares. Vamos a definir las características de las vértebras lumbares. Van a escribirlo en el chat. Cuando yo les diga ya, lo envían. Les voy a dar 2 minutos. Mientras yo voy poniendo la presentación de la columna lumbar. Ok, ya envíen el escrito, el texto. Ok. Entonces Diego dice, el cuerpo vertebral
es grande, continente y contenido casi iguales. En relación a qué, bueno, ok, vamos a ahorita a ver. Agujero vertebral pequeño. Fíjense que cuando veíamos el cuerpo de la vértebra cervical y el agujero vertebral era grande y el cuerpo pequeño. Aquí tenemos un cuerpo que es grande y un agujero vertebral pequeño. Tiene pedículos, apófisis transversa, carillas articulares superior e inferior que favorecen el movimiento. Aunque no describe cómo son esas carillas articulares, qué disposición tienen para diferenciarla del resto. La apófisis espinosa es larga en sentido horizontal, muy bien. Si hacemos flexión alcanzamos el espacio intervertebral fácilmente, es correcto, por eso que podemos hacer punción lumbar. Se distingue por su gran tamaño, ausencia de carillas costales y agujeros transversos. Exacto. Delgadas apófisis transversa, apófisis espinosas cuadriláteras, quinta vértebra lumbar, la más grande. Bien. El cuerpo vertebral, Natalia dice, el cuerpo vertebral es grande, el agujero vertebral es pequeño, es decir, que cuando hablamos de la relación continente-contenido están casi iguales. Eso hace proclive a que el disco intervertebral, que se encuentra central y sin reforzamiento de ese anillo fibroso, sea muy fácil de perturbar a la médula espinal. Tiene sus apófisis transversas en las carillas articulares que tienen una ubicación peculiar, que favorecen el movimiento en el plano anteroposterior, y la apófisis espinosa es larga. Ok, bueno, Natalia dio una definición un poquito incompleta, habló de algo que no tenía que hablar allí, que está bien la información, por cierto, pero que no estaba pidiendo ese detalle. Creo que el que estuvo más completo fue Diego, aunque a Diego le faltó decir algo que dijo Natalia, que las carillas articulares permiten el movimiento en el plano anteroposterior, o solamente con que hubiese dicho que están dispuestas en forma sagital, ayudaba. ¿Okay? Porque fíjense que allá estaban dispuestas en forma oblicua en la columna cervical y aquí están dispuestas prácticamente derechas, totalmente derechas. Y eso permite que uno pueda hacer flexión y extensión. Favorecer ese movimiento. Entonces a Diego le dio a su equipo un punto y Natalia le dio a su equipo 0.5 puntos. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces sigo yo por aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí la pueden ver. Bien. Entonces, otra de las características importantes es con respecto a ese agujero vertebral. El agujero vertebral es chiquitito. Más o menos la médula espinal llega hasta el borde superior de L2. Y ese borde, bueno, después de allí viene la cola de caballo. La cola de caballo igual tiene sus raíces nerviosas pequeñas, pues esas raíces nerviosas también son susceptibles a verse afectadas si hay una hernia en ese nivel. Pero fíjense que no hay articulaciones oncovertebrales, y cuando vemos aquí el disco intervertebral, vemos ese detalle, el disco intervertebral está en el centro, casi que más bien está hacia la parte posterior. Voy a pasar una fotito para que María la pueda ver, del grupo, y no hay reforzamiento de ese anillo fibroso. Eso quiere decir que más bien aquí en la columna vertebral lumbar están todos los factores, todos los astros alineados para que una salida de ese disco, una hernia discal, pueda provocar afectación tanto de las raíces nerviosas que pasan por el agujero de conjunción como de la médula espinal. Por razones sabias, solamente llega hasta la parte superior de L2. ¿Ok? Y es raro, por ejemplo, que alguna hernia vertebral, una hernia discal en la columna lumbar vaya a dejar parapléjico a alguien. Es raro porque justamente está la cola de caballo, que son raíces nerviosas más pequeñas. Entonces allí nosotros tenemos, de las vértebras lumbares, dijimos justamente que esa apófisis espinosa tiene una forma cuadrangular, están dispuestas en forma recta. Si yo le pido a la persona que haga flexión, puedo entrar fácilmente por aquí, como por ejemplo cuando voy a hacer la punción lumbar.
Y aquí vamos a ver un detallito. Esto es como veríamos una visión lateral de la columna lumbar. Fíjense que en la visión lateral estamos viendo a estos agujeros de conjunción. Es diferente a como los veíamos en la columna vertebral cervical. Allá los veíamos en la proyección oblicua. Aquí los estamos viendo en la proyección lateral. ¿Ok? No se vayan a confundir con eso. Luego aquí, para ver el detalle, en esa misma forma lateral vemos el ligamento amarillo que, como les dije, está presente en toda la columna. Aquí es donde es más débil y no está reforzado, como arriba, en la columna vertebral lumbar. El ligamento longitudinal posterior está aquí normal, es en la parte donde es más delgada, y allá arriba en la columna cervical es la parte donde está más gruesa, más dura. Entonces aquí hay facilidad para que el disco intervertebral se salga fácilmente hasta este agujero de conjunción sumamente vulnerable. Además, la columna vertebral cervical, lumbar, tiene una peculiaridad, y es que las articulaciones interapofisarias, que soportan bastante carga, son bastante proclives a tener artrosis. Y fácilmente los agujeros el agujero de conjunción se ve afectado por osteofitos que crecen por artrosis a ese nivel. Fíjense lo finito del ligamento longitudinal posterior a ese nivel. También tenemos el plexo lumbar. Igual el plexo lumbar tiene una distribución, deben de aprenderse en el miembro inferior, y esa distribución a nosotros nos orienta de cuáles son las raíces que puedan estar afectadas. Las raíces que más frecuentemente se ven afectadas son L5, es la verde, que ven aquí, dice la verde, y S1, que es esta que ven aquí con color moradito. Esas son las raíces que más frecuentemente se afectan, y casi siempre se afectan en forma unilateral. Eso es cuando un agujero de conjunción está afectado. Aquí en la columna lumbar se diría una lumbalgia con radiculopatía, y en la columna cervical se diría una cervicobraquialgia, es como se llama. Fíjense que la distribución de los dermatomas está pensado para cuando estábamos en forma cuadrúpeda. Y cuando evolucionamos, pues ya quedó con esta distribución. Esto me encantó porque muestra que tiene sentido la distribución que tiene el dermatoma. Uno no lo ve tan fácil cuando está en el modelo anatómico. Aquí tenemos el detalle del agujero de conjunción, son los mismos límites, no tenemos que repetirlos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar la columna cervical y la columna lumbar para saber si hay radiculopatía? Ahora, en la columna lumbar vamos a hacerlo de esta manera. Yo puedo pedirle al paciente que haga hiperextensión o una rotación con hiperextensión en el tronco, como el paciente colocado en el cúbito prono. Puedo hacer esta maniobra de la serie, que le pide al paciente acostado en el cúbito supino, que yo le elevo el miembro 60 grados, y si hay dolor radicular, es decir, de tipo correntazo, adormecimiento o un dolor fuerte en la pierna irradiado, cuando hacemos ese movimiento es positivo. Si sospechamos que tiene una radiculopatía, pero con esta maniobra estuvo negativo, podemos hacer una dorsiflexión del pie para poner más estiradita la raíz nerviosa y que duela. Y si eso está positivo, este es el signo de Braga, entonces también estamos en presencia de radiculopatía. Si el paciente en la serie le dio positivo, no le haga el Braga, porque por supuesto que va a estar positivo, entonces le va a doler más. Con que ya tengamos una maniobra positiva es suficiente. Otra manera como podemos hacerlo es que le podemos pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, o le podemos preguntar si cuando hace la maniobra de Valsalva tiene dolor hacia el miembro correspondiente donde estamos sospechando que la raíz está afectada. Claro, no le vamos a preguntar, mire señor, ¿usted cuando hace la maniobra de Valsalva tiene dolor? No, sino que lo que le vamos a preguntar es, mire, cuando usted está sentado en la poseta pujando para hacer pupú, para evacuar, para defecar, ¿siente presión hacia esa pierna que me dice que le duele? ¿O siente presión hacia el brazo que me dice que le duele? Pensando también en cervicobraquialgia, en el caso de la columna lumbar, de la columna cervical. ¿Eso queda claro hasta allí? Hiperextensión no se recomienda. Hiperextensión de la columna
solamente cuando vamos a hacer maniobras. Y bueno, lo hacemos cuando estamos haciendo el examen físico. Edgar dice, en la maniobra de 8 horas escriben en la evaluación de la columna lumbar. ¿Cuál es su utilidad? Eso lo vamos a ver en la clase de espondiloartritis, así que no la vamos a tocar hoy, pero es buen punto. Eso con seguridad lo vamos a ver en la clase de espondiloartritis y yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Véanlo de todas maneras para que cuando yo se les enseñe ya lo que hagan sea afianzar el conocimiento. Ok, entonces hasta donde vamos claros con todo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ir a la parte radiológica lumbar y luego nos vamos a la patología y ya estaremos terminando la clase. En la parte radiológica, aquí tenemos una proyección antero-posterior de la columna lumbar. ¿Cómo vamos a contar las vértebras en la columna lumbar? Bien, hasta aquí ustedes logran ver la última costilla, ¿verdad? ¿La logran ver? Sí, doctora. Ok. Entonces, donde no está la última costilla, de ahí para abajo es L1, L2, L3, L4 y L5. Cuando nosotros vamos a pedir una radiografía de la columna lumbar, el individuo tiene que estar preparado. Es decir, preparado es que lo tenemos que mandar al AXAR ese día antes, o puede ser que le mandamos a poner un enema que haga una dieta suave, líquida o líquidos claros o líquidos gruesos en la noche y en la mañana otra vez colocarse otro enema para que pueda salir así la radiografía. Si no, no se ve bien. Aquí tenemos otra. Fíjense, contamos la última costilla, 1, 2, 3, 4 y 5. A veces podemos tener una sexta vértebra o a veces podemos tener 4. Cuando tenemos 6 es porque la quinta vértebra, la primera vértebra sacra se lumbarizó, se convirtió en una vértebra lumbar. Y a veces podemos tener 4 vértebras lumbares porque la última vértebra lumbar se sacroilizó, se fusionó con el sacro. ¿Ok? Ustedes pueden que cuando cuenten no le da la cuenta normal. Aquí tenemos una proyección lateral. Y es en esta proyección lateral nosotros vamos a ver los cuerpos vertebrales muy bien. Vamos a ver los agujeros de conjunción. Vamos a ver a las apófisis espinosas. Y aquí nosotros nos vamos a poder fijar en los detalles si hay osteofitos o hay alguna otra cosa. Fíjense que los cuerpos vertebrales se ven muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál aquí es L1, L2, L3, L4 y L5? Ya no podemos contar desde arriba porque las vértebras las costillas están superpuestas. Entonces aquí tengo que contar desde abajo. L5, L4, L3, L2 y L1. ¿Ok? L5, L4, L3, L2, L1. Esta columna ha perdido un poco la lordosis. Y esta está normal. A la siguiente, tenemos esta proyección, que es la proyección oblicua. Esta proyección oblicua es una proyección bastante famosa porque se forma este famoso perrito, aquí lo ven, se llama el perrito de la Chapelle, que fue quien descubrió, o sea, a quien se atribuye el nombre de la imagen que se ve aquí en la columna. Y este perrito de la Chapelle, yo por supuesto no pretendo ni siquiera por un segundo que ustedes se aprendan el detalle de todo el perrito de la Chapelle. No me interesa a nivel de ustedes, pero me interesa que sepan que si yo estoy buscando, por ejemplo, un síndrome de carillas posteriores, yo debo pedir esa proyección oblicua para ver. Yo voy a fijarme sobre todo en la también se llama. Ok, entonces ahora nos vamos con la patología de la columna lumbar y cervical. Prácticamente esto mismo en los tipos de lumbalgia lo vamos a tener en los tipos de cervical. En los tipos de lumbalgia vamos a tener que
que hay una afectación de estructuras que van a dar origen a un tipo de dolor u otro. Como yo les comentaba en las dos primeras clases, en la primera clase hablamos del dolor mecánico y del dolor inflamatorio, y en la clase de artrosis hablamos de dolor mecánico ya más referido a la parte periférica. Aquí estamos hablando de dolor mecánico y dolor inflamatorio de la columna. Entonces vamos a ubicarnos en la columna. En la columna el dolor mecánico va a ser el dolor que me da cuando yo hago una actividad. Hice una actividad, me puse a estar estudiando todo el día en la cama acostado boca abajo, o me puse a limpiar el jardín, o me puse a limpiar la casa de punta a punta. Eso me generó dolor. ¿Ok? Cuando yo reposé, ese dolor se me quitó. Ese es un dolor mecánico. Luego yo tengo el dolor lumbar inflamatorio, el dolor cervical inflamatorio, que es el dolor que yo, más bien cuando me encuentro en reposo, es cuando más me duele mucho. Cuando me levanto en la mañana, que debería estar descansado, es cuando más tengo dolor. Y a medida que el cuerpo se me va calentando, que yo voy a hacer una actividad, el dolor tiende a mejorar. Entonces, ese es un dolor inflamatorio. Yo quisiera que ustedes me dijeran si eso del dolor mecánico y el dolor inflamatorio a nivel de la columna lo tienen claro. Si hay alguien que tenga dudas con el dolor mecánico e inflamatorio, díganmelo ahora. Ok, queda claro. Porque esto es vital para el médico de atención primaria. Vital. Ahora, va a existir un tipo de dolor que es mixto. Es decir, que usted no lo puede encasillar entre un dolor lumbar mecánico e inflamatorio. Y además, eso viene acompañado con un extra, que es fuerte, que limita a la persona para hacer sus actividades, que lo domina. Prácticamente esa persona tiene tiempo sufriendo con ese dolor, generalmente semanas, y es un dolor que lo tiene molesto, que hace que se sienta irritable esa persona, que esté en una fase álgida. Es un dolor de fuerte intensidad. Entonces, esa lumbalgia o cervicalgia mixta es de gravedad, es una emergencia. Porque generalmente se refiere a que una persona pueda tener una fractura, a que pueda tener una infección, o que pueda tener una neoplasia, bien sea un tumor primario o un tumor metastásico. Entonces, le pongo un ejemplo. En la columna cervical, una lumbalgia mixta es rara, rarísima, pero puede pasar por esa causa. Sobre todo pasa cuando hay un traumatismo, que hay una fractura. En el caso de la columna de la lumbalgia mixta, sí es frecuente, muy frecuente. ¿Por qué yo he visto lumbalgia mixta con frecuencia? Las dos primeras causas de lumbalgia mixta que veo yo con frecuencia o con relativa frecuencia es por fracturas, por osteoporosis, que son fracturas por aplastamiento, que no necesariamente la persona tenga traumatismo, sino por una fractura ya. Y segundo, que la persona tenga un tumor. La causa más frecuente en mi consulta son las neoplasias. ¿Neoplasias de qué? Por ejemplo, generalmente metastásica. En el caso de las mujeres lo he visto por cáncer de mama frecuentemente. Casi todas las lumbalgias que he tenido que son por metástasis, por neoplasia, son por cáncer de mama. Metástasis de cáncer de mama. Cuando he tenido lumbalgia que ha sido por causa neoplásica en hombre, he tenido por cáncer de pulmón, por cáncer de próstata y también tuve uno por cáncer de colon. Pero recuerden, también hay otra neoplasia que puede dar frecuentemente dolor lumbar y ustedes la conocen porque viene de hematología. ¿Cuál es? Bueno, fíjate que la lumbalgia mixta yo la he visto también en personas jóvenes. Cuando veo una lumbalgia mixta en una persona joven, casi siempre me imagino que tiene un cáncer de mama. Casi siempre me imagino que es así. Acuérdate que plasmocitoma es una cosa y mieloma múltiple es otra. Vamos a hablarle de mieloma múltiple, Andrea. Así hasta el mieloma múltiple. Si usted tiene una persona de la tercera edad que se quede de dolor lumbar, piense en mieloma múltiple también. ¿Ok? Muy bien. Está muy bien.
Es algo, una causa que conecta a hematología con reumatología. El mieloma múltiple, porque claro, si usted ve una persona que se queja de dolores óseos, en especial dolor lumbar, y además le consigue anemia y una elevación de los ácidos, urea, creatinina, sospecha en primera instancia que eso puede ser mieloma múltiple. Nunca se le debe pasar eso. De que usted tenga esa pericia de detectarlo rápidamente, es que vamos a tener la posibilidad de ayudar a esa persona. Por eso, en términos generales, cuando usted ve a un paciente con una lumbalgia o una cervicalgia mixta, refiéralo. No se lo quede nunca en atención primaria, bajo ningún concepto. Y así usted pone el diagnóstico, paciente tal con cervicalgia mixta o con lumbalgia mixta, se refiere para su estudio. Si usted tiene alguna sospecha o posibilidad de diagnóstico orientado, pues lo puede colocar ahí. No hay problema. Ok. Vamos entonces ahora con las causas de lumbalgia y luego vamos con las causas de cervical. En la causa de lumbalgia tenemos las causas mecánicas, van a ser frecuentemente lo que vimos ayer, artrosis. Esa es la causa más frecuente de consulta por causa mecánica y en especial en los individuos mayores, es decir, personas de la tercera edad, de 50 para arriba. Puede ser también síndrome de Carilla, que es a nivel de artrosis en las articulaciones interapofisales posteriores, que se llama así síndrome de Carilla articulares. Podemos tener también en personas más de edad avanzada o personas jóvenes inestabilidad en la columna. Podemos tener la enfermedad discal, que la vamos a sospechar en las personas que son obesas o también las muy delgadas. Espondilolistesis es que se mueve una vértebra con respecto a otra. Espina bífida. También podemos tener algunas condiciones fisiológicas que pueden provocar dolor mecánico, como por ejemplo el embarazo, la obesidad, la hiperlordosis lumbar en las personas que son traseros prominentes, por ejemplo, la contractura muscular, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que aún estamos jóvenes, entre comillas, cuando hacemos alguna actividad que nos genera disconfort o dolor. Nos puede contracturar la musculatura, también escoliosis, que muchos de nosotros también tenemos escoliosis, o rotoescoliosis. Es que además de que está en la columna con concavidad o convexidad hacia la derecha e izquierda, también hay una rotación de las vértebras. Las lumbalgias inflamatorias las vamos a tocar en detalle en la clase de espondiloartritis. ¿Okay? Así que nos vamos a andar un poquito en esta clase. Y las mixtas ya las comentamos. Entonces vamos a pasar un paneo aquí. Ya vimos esta. Entonces, contractura muscular generalmente en personas jóvenes, aunque también le puede pasar a las personas mayores de 50 años. Es un dolor que es repentino, que generalmente mejora con medidas menores que pongamos de tratamiento. Es fácil de tratar en la mayoría de los casos, que depende de la magnitud de la contractura que a veces puede tener una persona en la cama. El síndrome de Carilla, como le dije, lo van a ver en la proyección oblicua lumbar. Vamos a ver que hay una alteración allí por artrosis fundamentalmente. La artrosis, estos son los osteofitos, lo logran ver, se pueden formar hasta picos de loro, se unen, generalmente ellos crecen así a 45 grados. Podemos tener escoliosis. La escoliosis la describimos dependiendo como usted quiera, hacia la concavidad o la convexidad. Por ejemplo, yo puedo describir aquí escoliosis lumbar con concavidad a la izquierda, o digo levo-convexa, levo-cóncava, o digo dextro-convexa, si es hacia la derecha. Depende, la puedo escribir como yo quiera, con la convexidad o con la concavidad, no hay ningún problema. Una retrolistesis de L5 sobre L4 menor al 25%, o puedo decir también anterolistesis de L4 sobre L5 menor al 25%. Aquí tengo una fractura, fíjense, esta vértebra está mucho más pequeña. Estos son los tipos de fracturas que yo puedo tener por aplastamiento. Puedo tener una vértebra que está con bicóncava. Puedo tener una vértebra que está aplastada solo en la parte anterior, como una cuña.
o una vértebra con aplastamiento total. Y esa es una causa de lumbalgia mixta. Es frecuente. Generalmente donde se presentan más frecuentemente es de L2, entre T8, que es la vértebra dorsal, hasta L2. Esos son los puntos más frecuentes en la fractura. También puedo tener una hernia discal. Esta hernia discal, fíjense, justo donde va a aprisionar a esa raíz nerviosa y eso genera dolor. Generalmente la hernia discal, casi siempre la clínica es unilateral, casi siempre. Y la vemos en una resonancia, fíjense cómo se ve. Debería de verse así normalmente y se ve salido, se ve protruido hacia el agujero vertebral. Y eso va a generar un dolor hacia la zona de la raíz nerviosa afectada correspondiente. Como les dije, puedo tener unas causas constitucionales como el embarazo, la obesidad, traseros prominentes que causan una hiperlordosis lumbar o una compensación justamente para evitar esa posición. Ok, Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla un momento para mostrarles en la columna cervical. Las causas que tenemos. Tenemos entonces en la columna cervical, también en causas mecánicas, en jóvenes frecuentemente la contractura muscular, que puede ser de los trapecios, frecuentemente el trapecio es un gran rombo que está aquí atrás, o puede ser en los músculos intrínsecos del cuello también. Puedo tener también tortícolis, que algunos de nosotros hemos tenido tortícolis, que es bastante molesta. Podemos tener alteraciones de la alineación, fíjense que normalmente es una C con contabilidad hacia la parte posterior, y aquí prácticamente tenemos casi una inversión de esa lordosis cervical. ¿Lo ven? Okay. Tenemos también alteraciones en la alineación de una vértebra sobre otra, que son las listesis, como les acabo de decir. Aquí esta listesis es como del 50%, generalmente cuando hay una listesis así, generalmente es traumática, generalmente, como esta, ¿ven? Tenemos también la artrosis, igual que como en la columna lumbar, vemos estos cachitos de hueso que crecieron aquí, que son los osteofitos. Se ve una disminución del espacio intervertebral, que eso corresponde con una discartrosis, o una degeneración del disco, que es artrosis. Podemos tener también alteraciones mecánicas, como las costillas cervicales, que casi siempre son más bien un hallazgo casual. Casi nunca una persona se queja de una costilla cervical. Las veces que yo le he visto, nunca ha sido que la persona se ha estado quejando de dolor cervical, sino que le hemos pedido por otras causas, otras cosas, y casualmente sale esa costilla cervical. Podemos tener fusión de las vértebras cervicales, generalmente es dolorosa cuando es traumática, pero cuando es congénita, la persona también es un hallazgo casual que lo consigue. La cervicobraquialgia, que la vamos a ver como una irradiación del dolor por un compromiso en el agujero de conjunción o en la salida de la raíz o a nivel del canal medular que comprime esa raíz, que generalmente ocurre en la mayoría de los casos por una alteración producida por osteofitos en el agujero de conjunción, como lo ven aquí. No sé si pueden ver el detalle. Aquí, ven el agujero de conjunción, tiene un osteofito adentro. Un osteofito. ¿Lo ven? Ok. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. En el tratamiento, básicamente el tratamiento va a estar basado en antiinflamatorios no esteroideos, neuromoduladores, en el caso de que haya radiculopatía. Los neuromoduladores con los que contamos en el mercado son la valina, de 75 miligramos, que es un miligramo más bajo, hay también 150 y 300, pero a nivel de ustedes van a trabajar solo con la de 75, y pueden dar una cápsula cada 12 horas.
iniciar con una cápsula, porque a veces a la persona le da sueño. Este es en el caso de radiculopatía, bien que sea cervicobraquial o una lumbalgia con radiculopatía. También tenemos gabapentina, que yo la recebo para las personas mayores, también cada 12 horas, con la precaución de dar una al principio. ¿Por qué? Porque esa gabapentina es un poquito más suave que la pregabalina. Entonces las personas mayores, sobre todo los polimedicados, debemos tener mucho cuidado. También tenemos la carbamazepina. Todas estas tres que les estoy mencionando son neuromoduladores y los vamos a dar cuando hay casos de cervicobraquialgia o lumbalgia con radiculopatía, solamente. ¿Ok? No es que se lo vamos a dar a todas las personas que tienen cervical y a todas las personas que tienen lumbalgia. Solamente en este caso no hay radiculopatía. Y eso lo vamos a combinar con antiinflamatorios no esteroideos y con los inhibidores de la bomba de protones, es decir, los proteicas gástricos. En algún caso que usted vea que una persona que tiene una lumbalgia con radiculopatía o una cervicobraquialgia esté extremadamente comprometido, podemos utilizar los esteroides, un esteroide de depósito, una sola dosis. Usted le va a decir a ese paciente que tenga mucho cuidado porque ese medicamento es de uso estricto, muy estricto, muy estricto, y necesitamos que la persona, digamos, lo utilice consensiblemente y no cada vez que tenga dolor. Es decir, es un medicamento de uso delicado que yo se la voy a poner por hoy, pero usted no se lo puede volver a repetir hasta que lo vea el reumatólogo. Si tiene una lumbalgia con radiculopatía o una cervicobraquialgia, también usted lo puede referir directamente al neurocirujano. Si el paciente no tiene criterio quirúrgico por su edad, porque tiene factores de riesgo, mándelo directo al reumatólogo. ¿Okay? En cuanto al tratamiento no farmacológico, esto aplica tanto para la columna cervical como la columna lumbar. Si la lumbalgia es inflamatoria, ya vamos a ver en la clase de espondiloartritis solamente antiinflamatorios no esteroideos. Y ya vamos a ver por qué. O sea, vamos a ver en esa clase por qué. En cuanto al tratamiento no farmacológico, en el tratamiento no farmacológico lo más importante, como siempre les digo, es la educación al paciente sobre su condición, aclararle las dudas, dar terapia física, rehabilitación y ejercicio, que usted, como les digo, debe de entrenarse en 2 o 3 ejercicios para que pueda ofrecerle al paciente, digamos, la facilidad de que el paciente pueda cumplir un ejercicio que le ayude a relajar la musculatura y que haga que no tenga tanto dolor. Alimentación, cuando por ejemplo por exceso de peso creemos que el paciente pueda estar teniendo problemas en su columna lumbar, y hay que corregir todos los factores de riesgo modificables, no solamente el peso, sino las actividades rutinarias. Yo les había puesto aquí unas cosas que ayudan para que unos dibujitos, yo siempre se los imprimo al paciente para que los tenga, le explico cómo lo va a hacer, porque si nosotros le damos al paciente el tratamiento, pero no le indicamos lo que tiene que hacer para evitar en el futuro otra vez ese dolor y para mejorar este dolor, ahorita el paciente va a estar todo el tiempo consultando por esa causa. Y no es la idea. La idea es que nosotros le eduquemos y que frenemos ese problema allí. Estos son ejercicios de relajación de la columna, lo puede hacer el paciente por 20 minutos. Estas son las posiciones para dormir, almohada entre las rodillas, de preferencia que la almohada llegue hasta los tobillos. Si va a dormir de lado y si va a dormir boca arriba, tiene que ser almohada debajo de las rodillas. ¿Ok? Déjenme... ¿Hay alguna duda hasta hablado? Diego pregunta cómo describir la escoliosis en la radiografía. Yo voy a describirla, a mí me gusta describirla con la convexidad, pero si usted la describe con la concavidad, no está mal. ¿Okay? Por ejemplo, yo digo, si la convexidad está hacia el lado derecho, yo digo escoliosis donde esté, dorsal, sin lumbar. Yo digo, por ejemplo, escoliosis dorsal
dextro-convexa. Dextro porque es del lado derecho y levo para el lado izquierdo. ¿Aclaré la duda? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Muy buena pregunta, Stephanie. Por ejemplo, en el tratamiento de la rectificación de la columna cervical, a veces indican el uso de collarín. Hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente solamente recomiendo el uso de collarín cuando hay algún evento traumático. Si no hay ningún evento traumático, no es aconsejable usar el collarín, porque cuando la persona usa el collarín, hay riesgo de que los músculos se atrofien. Y si se atrofian, entonces la persona va a tener más dolor, porque la cabeza pesa bastante. Entonces desaconsejan el uso de collarín, a menos que haya un traumatismo. Si hay un traumatismo, por ejemplo, una rectificación cervical por un accidente de tránsito o algún traumatismo cervical, pues sí, está justificado. María dice, ¿cómo trataríamos una contractura muscular que limita al paciente? Si la contractura muscular está limitando al paciente, tanto a nivel cervical como lumbar, podemos probar primero con antiinflamatorios y relajantes musculares. Hay en el mercado algunos que ya traen ibuprofeno de 600 miligramos con tiopol chicósido de 4 miligramos. Como por ejemplo el Colfene, el Topolfen o Ibutancol. Y hay otros más también. Eso entonces se lo puede dar cada 8 horas, la dosis recomendada, unos 7 días. Sí, y mandarle a colocar compresas frías, compresas calientes, es medio difícil. Si no mejora, entonces pudiéramos hacer dos cosas. Una, que usted pruebe colocándole un SPD de depósito. Si no mejora, refiéralo. ¿Se puede diferenciar con una fusión cervical o congénita de causa traumática? Sí, se puede diferenciar porque cuando tú mides los cuerpos vertebrales en una fusión vertebral congénita, esa altura es exactamente igual a la de dos vértebras que no están fusionadas. Pero en el caso de las traumáticas, cuando tú mides esa altura, ahí están disminuidas en relación a dos vértebras que no están fusionadas. Si el paciente tiene alergia a aire, tenemos que utilizar lo que utilizábamos ayer para los pacientes mayores, como acetaminofén con tramadol y los medios físicos. Como por ejemplo el acetaminofén con tramadol lo podemos conseguir como Salviar o Trazobar. Esos medicamentos se venden con récipe normal, no récipe morado. Entonces, si el paciente tiene eso, usted tiene que darle el récipe obligatoriamente. ¿Okay? Y se da cada 8 horas. O también, si no está tan comprometido, puede ser que se utilice acetaminofén o paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, la dosis máxima, 3 gramos máximo. ¿Alguna otra pregunta? No, esa dosis del tramadol es una dosis muy bajita. Eso no causa adicción, sí, podemos utilizarlo. Eso va a depender del criterio de usted. Yo no le puedo decir, úsenlo o no lo usen, porque usted cuando tiene el paciente al frente y quien va a tener el criterio es usted. Porque usted dice, por ejemplo, mire, yo tengo este paciente que tiene 35 años y oye, le veo con dolor, es alérgico a los aires, yo le tengo que poner medicamento, no puedo hacer que la persona tenga dolor, debo quitarle el dolor. Me apoyo mucho en los medios físicos, en la rehabilitación, en todo para tratar de no utilizar tanto tiempo los medicamentos, pero hay que utilizarlos para calmar su dolor, eso es importantísimo. Cuando hay choque eléctrico en el paciente que flexiona la cabeza, ¿se refiere a cirugía?
en tracción cervical o que le hagamos spurling, esas maniobras que las revisaron ya para la primera clase. Si hay corrientazo hacia el miembro superior por parestesia, que se exacerba un dolor cuando hacemos esas maniobras, el paciente debería ir para neurocirugía. ¿Qué les recomiendo yo? Si es el primer episodio y podemos tratarlo en forma médica, lo hacemos. Yo particularmente, si el paciente tiene una radiculopatía o una cervicobraquialgia, en el primer episodio yo hago el abordaje, hago el tratamiento, trato de corregir los factores de riesgo, y si la persona mejora, nos manejamos así bien, porque quiere decir que no está grave. Si la persona no mejora, le mando a hacer la resonancia magnética y dependiendo de los hallazgos de la resonancia decidimos si va para neurocirugía o no. De todas maneras, ustedes, si tienen duda, ustedes pueden consultar si amerita o no. Acuérdense que nosotros vamos a hacer perfección en medicina, debemos tratar de aproximarnos lo mayor posible a lo que es. Y el criterio que puede tener, por ejemplo, Natalia, no es el mismo criterio que va a tener Vanessa, ni el mismo criterio que va a tener Diego, y así sucesivamente. A lo mejor Diego le quiere poner acetaminofén tramador, pero Edgar le quiere poner ketoprofeno, y a lo mejor Diego le quiere poner mesulide, y es válido. Todas las opciones son buenas. A lo mejor, por ejemplo, Giovanna dice, no, yo le quiero poner solamente medio físico, quiero ponerle medicamento. Bueno, si se quiere probar así, está bien. O sea, todo es válido, usted se va a ir dando cuenta que le funciona y que no le funciona. Lo que sí es que nosotros no tenemos enfermedades. No vemos enfermedades, vemos a pacientes que tienen enfermedades. Como cada paciente es diferente, cada una de esas enfermedades va a ser diferente. De modo que nosotros nunca tendremos tiempo para el aburrimiento. Jamás. Jamás estaremos aburridos. Y se van a acordar de mí. Porque cada paciente que les llega es diferente. Cada paciente es diferente, se comporta diferente, cada enfermedad, cada persona. Cuando el paciente requiere cirugía por una cervicobraquialgia, pero no se le puede realizar inmediatamente, se puede mantener en neuromoduladores, sí. Y muchas veces toda la vida, porque pacientes que tienen, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen lumbalgia con radiculopatía, pero entonces la persona tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, es diabético descompensado, tiene un marcapaso, anticoagulado. Meterlo al quirófano es un suicidio prácticamente. Entonces lo manejamos con medicamentos. Lo manejamos médicamente en la medida de lo posible. Si el paciente está apto para ir a cirugía, que vaya a cirugía sin problema. Y ya tratamos. Necesito que piensen en una maniobra que le van a pedir a su paciente para rehabilitarlo, porque puede ser que esa sea una de las preguntas que le haga a su equipo. Entonces aprenda a hacer por lo menos 2 maniobras. ¿Okay? Estudia la parte anatómica, que va a preguntar detalles anatómicos precisos. Y continuamos con esto. Hasta ahora les voy a decir cómo vamos con el puntaje. Llevamos 4,5 el equipo 1 y 3,5 el equipo 2. Vamos bastante parejo, bien. ¿Ok? Bueno, nos vemos el lunes. El lunes si la clase va a ser, yo preferiría que fuera en la tardecita noche, porque los lunes es los días de mi consulta y esos días yo salgo bastante agotada de la consulta. Entonces, vamos a hacerlo, déjenme que revise la agenda y les doy la hora para que ustedes se planifiquen. Más tarde les doy la hora, más tarde mañana. Y les voy a mandar una asignación para hombro, ¿okay? Para que la vayan haciendo. Bueno, hasta luego.
Feliz fin de semana, que descansen. Y estudien hombro bastante. Descansen hoy y estudien hombro mañana.